Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro programa ¿Y yo qué estudio? Hoy tenemos un invitado muy especial, un tema que nos encanta a todos y a todas y es la música. Jorge Iván Ramírez es un compositor musical nacido en el departamento del Caquetá, estudió una licenciatura en música en el Conservatorio del Tolima en Ibagué. Realizó sus estudios de maestría con un énfasis en composición musical en la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Durante la pandemia, Jorge decidió presentarse a otro programa de maestría, esta vez en español, con énfasis en literatura de la lengua castellana. Hay una historia muy interesante detrás de esa decisión que nos va a contar más adelante. En el 2022 regresó a su tierra natal y contactó a otros artistas locales para empezar a ofrecer sus conocimientos y sus equipos musicales para soportar la producción local de música en el Caquetá, la cual había sido un poco ignorada hasta ese momento. En el año 2023 se articuló con la Corporación Caqueteña de Artistas. Vamos a aprender un poquito sobre esta organización más adelante. Y actualmente Jorge, quien también es conocido como German Style, ese es su nombre artístico, labora como docente de producción musical en un programa de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá, CONFACA. Programa que él gestionó y está disponible con costo 100% gratuito para los estudiantes que se matriculan en los colegios públicos sin importar su estrato. También permanece en proceso psicológico y psiquiátrico para regular su condición y poder brindar arte, cultura y en especial música a todos los caqueteños que quieren soñar con también seguir sus pasos. Jorge, qué gusto tenerte hoy con nosotros. Bienvenido. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Bueno, Jorge, hoy vamos a tener la compañía también de Francisco Quintero, quien va a acompañarnos en la entrevista y vamos a empezar hoy. Bueno, primero que todo por agradecerte que estés aquí con nosotros y hacerte la primera pregunta. Cuéntanos un poquito de dónde vienes. Descríbenos el Caquetá para muchos de nosotros que nunca hemos visitado esa región. Bien, es muy curioso, ¿no? Cuando hablamos de Caquetá tiene un trasfondo histórico bastante fuerte y muchas de las personas de mi generación nos enfrentamos con viajar a otras partes del país y nos decían del Caquetá, ah, usted es guerrillero o ah, usted vive en los árboles. Es una concepción muy común que hay. Claro, sí fuimos azotados por la violencia, pero la mayor parte de nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes intentando salir adelante. Entonces, en este contexto, el Caquetá desde hace un tiempo, o hace mucho tiempo ya, fue el gran centro de violencia por culpa del narcotráfico y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC. Eh, y eso nos mantuvo a nosotros en un estado de subdesarrollo permanente. Nosotros teníamos que atravesar dos retenes para salir del Caquetá. Uno era del ejército y el otro era de la guerrilla y por mucho tiempo adicionalmente estábamos condicionados porque la carretera era demasiado vieja y nos demorábamos 7 horas en llegar a la capital más cercana que es Neiva. 7 no, como unas 10 horas, que hoy en día son solamente unas 4. Eh, Cualquier cosa llegaba aquí tarde, éramos como una nación completamente alejada y bajo el control de personas un poco peligrosas. Yo nací en medio del conflicto armado, ya un tiempo cerca de la zona de despeje, perdón, tengo un mosco, ya muy cercano a cuando se dio la zona de despeje, nací en el 95. Mi hermana, de hecho, nació cuando se creó la zona de despeje en el 98. Y crecimos en este contexto. Cuando la guerrilla se enojaba o necesitaba algo, tumbaba la electricidad de toda la ciudad hasta por una semana. Entonces uno creería, bueno, en el 2007, 2005, uno pensaría, bueno, pero ¿a qué pueblo se le va la luz así tan consistente? A nosotros. Nosotros crecimos casi que 2 décadas atrás por culpa de esto. Las tareas todo el tiempo con los libros viejitos, guardados, un acceso a la información y a la educación muy, 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 muy limitada. Y tanto así que como le dieron predilección, pues si no hay educación, tenemos por lo menos que hacer lo básico. Dejaron a un lado las artes. Yo nunca caí en cuenta esa conexión que tenía con las artes y con la música por muchos años. Me di cuenta ya cuando estaba a punto de terminar el colegio. Entonces, si me hubieran visto crecer, hubieran pensado, este muchacho va a ser un ingeniero, va a ser, no sé, un abogado, porque siempre, bueno, hay talento para muchas cosas. A mí me iba bien con las matemáticas, la física me interesaba.
y de ahí la idea de mi papá que yo debía ser un ingeniero, que irónicamente se le cumplió de otra forma, pero luego les cuento eso. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por empezar a ambientarnos un poquito en el Caquetá y entender cómo creciste en esa región. Y bueno, nos estás llevando un poquito lejos, queremos volver hacia atrás. Estoy segura que Francisco tiene preguntas. Quiero aprovechar este momento para, antes de dar la palabra a Francisco, para saludar al público que nos acompaña el día de hoy desde el Caquetá, también a nuestro público en Telemar, en Buenaventura, que va a estar viendo este episodio estamos grabando el día de hoy más adelante. Y bueno, Francisco, quiero darte la palabra para que entonces nos acompañes con una pregunta para Jorge. Gracias, Carolina, y gracias, Jorge. Bueno, yo tengo que hacer una pregunta que nos sale en nuestro chat interno del equipo de Devolver Conciencia. Pedro, un miembro de nuestro equipo, mi esposo, es de San Vicente del Caguán, y entonces está escuchando toda esta conversación y me dice, ¿cómo así? ¿Él es de Caquetá? ¿De dónde era el Caquetá? Cuéntanos específicamente de qué parte del Caquetá eres. Bien, yo realmente soy nacido en el Doncello, Caquetá, es un poco hacia adentro y en dirección a San Vicente del Caguán. Sin embargo, crecí y me eduqué en Florencia, la ciudad capital. Entonces viví hasta mis 16 años, casi 17 años, aquí en Florencia. Maravilloso, Jorge. Dale, Francisco. Bueno, sí, me parece valiosísimo esto porque muchas veces yo soy del Cauca, ¿no? Entonces uno como que cuando va a otros contextos como en ciudades, no sé, como Bogotá, uno dice el Cauca y hasta ahí les llega. Como, sí, el Cauca, eso es un lugar como homogéneo y todo es lo mismo. Como lo mismo con el Caquetá, siento que es muy valioso aprovechar este espacio que tenemos en Devolver Conciencia de mostrar un poco la heterogeneidad y lo grandes que son estos territorios, ¿no? Yo soy de Páez, Cauca, al nororiente caucano, y tú naciste en el Doncello y luego te quedaste en Florencia. Hay más que solo el Caquetá o solo el Cauca. Y es muy valioso escuchar estas historias. A mí me gustaría que nos cuentes un poco más esa experiencia de estar en el colegio. Nos cuentas que como que si te hubiéramos visto crecer habríamos pensado que te ibas a volver un ingeniero o algo así. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en el colegio? ¿En qué materias te iba bien? ¿En qué te iba mal? Y a mí me da la impresión de que la mayoría de artistas que conozco como que siempre han tenido ese lado artístico. ¿Cómo desarrollaste ese lado artístico mientras estabas en el colegio? Bien, pues yo lo veo de la siguiente forma, por lo menos son los recuerdos que tengo. Creo que desde pequeño sentí una presión a lograr cosas. Recuerdo mucho, creo que uno de los primeros recuerdos que tengo de cuando era niño era una vez que estaba con un ábaco y entonces uno le enseñaban que tenían las unidades, decenas, centenas, miles, todo eso. Y entonces a mí me pusieron un reto, yo era un niño de tal vez 4 o 5 años, me decían, bueno, 5, de eso no corría las unidades, 22 y uno corría decenas y tal. Y luego alguien me dijo, 1.200.000 no sé qué cosa. Y yo recuerdo que lo hice, pero me eché a llorar. Es uno de los recuerdos más tempranos que tengo. Tal vez de la frustración en la presión, pero lo hice, que es lo extraño. Viendo ese tipo de cosas, fui creciendo y siempre tenía como esa facilidad con el tema de los números, todo lo que es lógico, de hecho, funciona para mí, lo cual es irónico al ser un artista hoy en día. Pero, de hecho, lo que me iba mal era eso, toda la parte social. De hecho, yo fui de las personas tímidas que mantenía lejos del resto de las personas. Tuve mis amigos, por supuesto, pero eran un número muy limitado y con los pocos que me entendía. Y así fui creciendo. Me dediqué de vez en cuando a hacer, digamos, dibujos. Yo dibujaba mucho, creo que eso fue lo que más hice artísticamente por mucho tiempo. Pero poco a poco me fui dando cuenta de la pasión que tenía por la música y hoy viendo en retrospectiva me doy cuenta de ese talento. Y viene de hecho desde mi madre. Ella me cantaba canciones cuando yo estaba pequeño. Luego, cuando crecí un poco, tenía que escuchar música para quedarme dormido. Luego me inventaba instrumentos musicales con las ollas de la casa. Luego empezaba a obsesionarme. Mi papá para un cumpleaños
me decidió darme un regalo, pero que yo lo iba a escoger. Y yo como niño empecé a dar vueltas por la sección de juguetes y todo. Me enamoré de un juguete, creo que era un Max Steel. Yo dije, bueno, yo quiero este. Papá me dijo, ¿por qué no miramos algo diferente? ¿Por qué no buscamos algo distinto? Ven, vamos que yo tengo una amiga y ella de pronto tiene algo que te pueda gustar. Y fuimos a una sección de tecnología y me compró mi primer reproductor MP3. Cometí un error muy grave porque desde ese momento no me volví a quitar los audífonos y aquí los tengo puestos. Qué interesante eso porque pasa mucho en las casas, ¿no? Yo cuando te escucho con este tema de la música, por ejemplo, yo también soy una persona que crecí siendo muy tímida en la clase y para mí, para poderme concentrar para estudiar y trabajar, tengo que escuchar música. Si no, no puedo hacer las cosas que tengo que operar. Entonces, como que me relaciono con la idea de los audífonos, aunque no los tengo todo el tiempo. Pero Jorge, bueno, eso está muy interesante, como te empezaste a conectar con la música, a pesar de que en tus estudios de pronto tenías otra perspectiva o estabas aprendiendo otras cosas. ¿Hubo algo en esa época del colegio que de pronto te conectó con la posibilidad de estudiar música o fue algo que sientes que descubriste mucho más adelante como potencial carrera para tu vida? Creo que hubo un detonante y es que yo jugaba muchos videojuegos y justo cuando yo estaba más o menos en sexto, séptimo del bachillerato, salió el famoso juego Guitar Hero. Y yo vi el juego, me antojé y descubrí que había un clon, es decir, una versión de bajo presupuesto disponible gratuita en internet. Y yo tenía que jugar ese juego porque me encantaba la conexión entre la música y el juego. Créanme que yo no solté ese juego, era lo único que jugaba y que jugué hasta que me gradué del colegio. Viendo eso fue que empecé realmente a querer tocar instrumentos de verdad. Y empecé fue con la batería y luego empecé con la guitarra y ya la lista sigue y sigue y sigue por muchos años. Me parece muy interesante esto que te escucho, cómo tiene como ese rol la tecnología y el entretenimiento en definir lo que uno quiere estudiar, ¿no? Porque, no sé, yo pensaba que me ibas a decir algo como, no, de chiquito mis papás siempre tocaban la guitarra y entonces a mí me gustó y entonces eso fue el detonante para volverme un artista, pero no, es un videojuego y muchas veces nosotros como que vemos con malos ojos esas actividades, ¿no? Y los videojuegos y a los niños como, no, no juegue eso, no pase el tiempo con los audífonos y a la hora de la verdad, todas esas partes contribuyen a la formación de uno mismo y a escoger uno cómo se ve desarrollando su vida como adulto. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue ese proceso para ti, digamos, hacia el final del colegio, en el que ya te confrontas con la decisión de, bueno, ¿yo qué estudio? ¿Cómo hiciste para resolver esa pregunta? La pregunta no se resolvió, les soy sinceros, y no fue una decisión tomada, fue una serie de descuidos que me llevaron a estudiar la carrera. Como les decía, mi papá quería que yo fuera ingeniero. Yo, de hecho, pues tenía mucha madera para eso, como les digo, todo lo que eran matemáticas, física, y me encanta, de hecho, la electrónica me gusta mucho y todavía intento aprender de a pocos. Pero yo ese último año de la universidad todavía no decidía, creí que de pronto quería estudiar ingeniería electrónica y me iba a presentar a las universidades, pero yo estaba distraído porque ese año tenía una banda de rock y se me olvidó hacer inscripciones a todas las universidades. Cuando me acordé ya era octubre, finales de octubre, y no estaba inscrito en ningún lado. Entonces, más que una decisión, descubrí por casualidad que había una universidad que ofrecía, que todavía tenía abiertas las inscripciones y que solamente ofrecía la carrera de música. Irónicamente, es el Conservatorio del Tolima, que en ese entonces apenas estaban organizando la parte administrativa, porque
es una universidad muy reciente, se convirtió en una universidad como en el 2006, 2007 tal vez, y todavía tenían abiertas las inscripciones. Entonces yo le pregunté a mi mamá, porque me daba miedo decirle a mi papá qué tal él me dijera no, porque él quería que yo fuera ingeniero. Le dije a mi mamá, pues madre, yo no, pues no tengo más opciones, me llama la atención, no sé, quiero intentarlo, quiero intentarlo. Y ella me hizo el favor de darme el dinero para el PIN, me presenté los papeles y me dijeron que tenía que hacer una prueba de admisión, porque con las artes no se trata solamente de cuál es mi puntaje del ICFES, es demostrar realmente el talento y la aptitud y las ganas para poder ejercer la profesión. Y entonces, viendo eso, yo busqué los puntos de la prueba, porque ellos tenían una prueba demo, y estudié en internet todo lo que pude encontrar, que pues en ese momento tal vez no sabía dónde buscarlo, ahora sé dónde está toda la información, pero hice todo lo que pude y fui al examen de admisión. No sé si tengamos tiempo, pero ese examen tiene una historia bastante chistosa e interesante. Por favor, adelante. Yo llegué al examen de admisión en diciembre del 2011 al Conservatorio del Tolima y resultó que me senté a esperar a que nos llamaran. Fui el primero, muy juicioso y muy puntual, cosa que heredé de mi papá con mucho orgullo. Y llegó un muchacho con su padre. El padre se sentó a mi lado y al lado de él se sentó el muchacho. El papá nos presentó, me dijo, yo me llamo Ciro, este es mi hijo Jordi, él se viene a presentar, usted que toca, todo esto. Entonces yo le dije, no, pues yo medio toco la guitarra y tocaba batería en una banda de rock. Ah, mi hijo también lleva tocando música un harto tiempo. Él empezó a tocar como desde los 9 años el clarinete y ya lleva como 3 años tocando saxofón. Y yo, ¿usted sabe leer partituras? Sí, sí. Yo no sabía leer partituras, no sabía casi nada. Pero nos presentaron, como, de nuevo, yo en mi burbuja no estaba interesado en hablar con nadie y me costaba muchísimo. Entonces yo no saludé a nadie, no, fue el señor el que me lo presentó, mi papá. Entramos a la primera parte de la prueba de admisión, que era de coordinación. Entonces uno tenía que empezar a cantar, no sé, sol, solecito, y hacer unos movimientos sincronizados con la música, cantar, tocar, ese tipo de cosas. Y luego seguía la parte teórica y nos sacaban a todos del salón y nos llamaban uno por uno, que esa era la prueba a la que yo más le temía, porque yo nunca había estudiado teoría musical. Entonces, siendo tan tímido, el muchacho que me presentaron, Jordi Vargas, me senté al lado de él porque no conocía a nadie más. Y resulta que él se puso a hablar con otro muchacho que sí sabía. Ay, ¿usted sabe lo de la armadura de tonalidad? Sí, sí, sí. Pille, es que eso es fácil. Y usted cuenta 1, 2, 3 y no sé qué cosa. Y empezaron a echarse todos los tips, todos los trucos. Y entonces yo fui como tomando nota mental a ver qué se me quedaba, qué podía hacer. Cuando me llamaron al examen entré, aproveché todos esos tips y lo organicé y me pasaron una prueba de lectura de partituras, pero no eran notas, solamente era el ritmo. Yo me quedé viendo esa partitura y me di cuenta que si yo tomaba la partitura que estaba así y la ponía hacia arriba, parecía el videojuego que yo jugaba. ¿Qué sería? Pues mirarlo así de lado y leer las notas como estaban, y creo que respondí por lo menos la mitad correctamente de las preguntas, porque en enero pues recibí la admisión a la universidad. ¡Qué maravilla! Voy a quitar la palabra, Francisco, que sí, que sé que se habla, pero me pareció encantadora esta historia. Gracias por compartirla. Y realmente me llama mucho la atención la capacidad que tuviste de absorber información rápidamente y hacer conexiones entre dos elementos de tu vida, que fue el videojuego y lo que estaban hablando otras personas, y un poco seguir tu corazón. Llegaste y te presentaste a este programa. Me pareció muy interesante que además tu mamá te apoyó. Quiero resaltar eso porque muchas veces cuando queremos llegar a estudiar de pronto arte, música o ciertos programas en humanidades, la primera reacción es, no, ¿usted qué va a vivir? ¿Usted qué va a hacer? Y como que tener un padre que te impulsa y te permite explorar esa posibilidad, me parece muy valioso que lo haya hecho tu mamá y muy especial. Francisco, dale. Sí, yo quería aprovechar, bueno, uno, ya creo que tenemos un chat acá en Facebook, hay un montón
de seguidores tuyos acá saludándote. Pero quiero aprovechar para decirle a las personas que nos están viendo que hagan sus preguntas y nosotros vamos a transmitírselas a Jorge para que aprendamos más acerca de su vida. Y bueno, la pregunta que quiero hacerte es, antes de que nos metamos a la universidad, que es como la siguiente etapa que queremos charlar, yo quiero que me cuentes acerca de esa banda en la que estabas en el colegio. ¿Cómo te metiste a esa banda? ¿Cómo se llamaba la banda? ¿Qué tocabas? Cuéntanos todo de tu banda. Mira, Francisco, yo en el 2010 más o menos logré conseguir una batería muy mala, muy mala. O sea, era lo que me daba el presupuesto. Una batería vale más en ese momento probablemente la más barata era 1,5 millones. Ahora están a más de 2 millones, 3 millones de pesos. Y yo no tenía ese dinero, pero logré ahorrar un poquito y encontré en Mercado Libre una batería, pero la batería era tan mala que me regalaron una guitarra cuando compré la batería. Afortunadamente, yo empecé a tocar fue en una banda de punk con unos amigos. Ellos les daba mucha pereza la música, entonces yo me aprendía toda la música y se le enseñaba a ellos y luego me aprendía la batería y tocaba la batería y ellos tocaban el resto. Pero no duró mucho porque ellos tenían otros intereses realmente. Un día llevé la batería al colegio para hacer una muestra cultural, era el Día de los Talentos, alguna de esas cosas. Yo llevé la batería a un colegio de monjas y toqué una canción de heavy metal. Entonces, uno de mis compañeros, que yo había visto ya en el colegio que él cantaba y tocaba guitarra y eso, me dijo que él no se imaginaba, él se llama Sebastián Monge, me dijo que él no se imaginaba que yo tocaba, que yo tocaba muy bien, que sí quería hacer una banda, eso ya a finales de año del 2010. Entonces yo le dije, listo, de una. Entonces, para febrero del próximo año ya habíamos conseguido a las personas, a un guitarrista, José Rocha, y a un bajista, Sergio González, y entre los 4 empezamos a tocar. Empezamos suave porque el cantante le gustaba mucho el pop rock. Entonces cantábamos Maná, cantábamos Camila, pero el cantante lo fue influenciando el guitarrista y el resto de la banda. Y a medida que fuimos avanzando, llegamos a un festival, tocamos en el Festival Local Florencia Rock, que va a ser la próxima semana, de hecho la 10ª edición, yo toqué la segunda. Y llegamos a tocar allá, y cuando empezamos a tocar allá ya estábamos tocando Molotov, estábamos tocando Muse, estábamos tocando rock más alternativo, pero el último concierto que dimos estábamos tocando AC/DC y estábamos tocando metal. Entonces fue una transición bastante abrupta y pasamos de tener muchos fans a muy poquitos, porque pasamos de lo comercial. Todos con Manaya. Sí, al principio, el primer show que tuvimos lo llenamos tanto que no nos iban a pagar y nos pagaron 20,000 pesos. No. Okay. ¿Ganaron algo? Sí. Y pues eso fue creciendo, pero evidentemente cuando nos graduamos, pues tuvimos que dejar a un lado la banda porque el cantante se fue para Bogotá, yo me fui para Ibagué y pues cada uno tomó su rumbo. Bueno, qué interesante esta como conexión con la música que tuviste tú ya en vivo con amigos, con compañeros, tocando música. Me gustaría conocer un poquito cómo fue esa conexión tuya personal con el hecho de estar en esa banda de rock, porque cuando tú tocas música hay varios elementos que juegan digamos, un rol importante en tocar una canción en frente al público. ¿Tú de pronto te conectaste más con la idea de hacer los arreglos o de, no sé, seleccionar la música, darle ritmo? No sé cómo fue tu interacción en ese grupo que después, más adelante, de pronto te conectó con el tema de la composición musical. Sí, a ver, pensemos en qué pasó. Pues yo mantenía escuchando mucha música y tocábamos las canciones en la banda que eran todos covers. Pero entonces yo descubrí algo en mi proceso de solamente escuchar música. Yo empezaba a imaginarme melodías que iban con la música que estaba escuchando. Eventualmente también ayudé a escribir 2 canciones de la banda, pues realmente yo fui el que
Bueno, no. La segunda la escribimos entre todos. La primera, yo escribí toda la parte de la guitarra y los instrumentos, y el cantante escribió la letra y la melodía de la voz. Pero entonces, viendo esas opciones, fue como algo que fue creciendo, porque esa oportunidad fue en el colegio. Luego en la universidad yo estaba con el cuento de la pedagogía, porque no lo sabía y me enamoré mucho de la docencia, y estaba con el cuento de la pedagogía porque era una licenciatura en música. Eventualmente empecé como a tener esas ideas de, uy, pero ¿cómo sería si yo hiciera esto con la música? Y empecé a hacer arreglos de música para diferentes agrupaciones dentro de la universidad. Y a partir de eso empecé a decir, bueno, ¿y si yo hago, qué pasa si hago música mía, completamente mía, en lugar de utilizar la música de los demás? Entonces fue una transición que llevó unos cuantos años de darme cuenta, pero cuando por fin descubrí que eso era lo que quería, no hubo marcha atrás. Bueno, yo quiero irnos a ese siguiente paso. Entonces, nos cuentas de todas estas experiencias con la banda, te presentaste a la universidad en Ibagué, y entonces la banda se desarmó, no se fue para Bogotá, tú te fuiste para Ibagué. ¿Qué pasó contigo en Ibagué? ¿Cómo fue esa transición de vivir en Florencia, en el colegio, a comenzar la universidad en Ibagué? ¿Qué cambió? ¿Qué desafíos tuviste y cómo enfrentaste esa transición? Bueno, el tema de vivir solo es complicado. Empezando porque yo en ese momento, cuando me mudé a Ibagué, tenía 16, iba a cumplir los 17 años. Tenía que administrar mi dinero, organizar mis cosas, encargarme responsable de absolutamente todo, incluyendo los estudios. Inicialmente me ayudaron a conseguir una habitación que arrendaba una señora, doña Rosa, que todavía me Saludos, acuerdo el doña nombre Rosa. porque fue algo loco. Era una señora ya de edad, y mi mamá, pues muy preocupada de su hijo, le pidió el favor que estuviera pendiente de mí. Pero doña Rosa se tomó muy a pecho el trabajo. Entonces, Se apeló. me hacía ir a misa los domingos, me tenía horarios de entrada y salida. Sí, mejor dicho, quería controlar mi vida. Y bueno, esas cosas pasan, ¿no? Uno está en casa ajena, pero yo me cansé bastante rápido de eso. Y luego de eso busqué fue independizarme y encontré, afortunadamente, una casa, un apartamento que me arrendaron, una habitación, no el apartamento, solo una habitación. Una señora que se llama Doña Clarena, que todavía le tengo mucho cariño. Y estaba viviendo ya con mi propia habitación, entraba y salía cuando quería y esas cosas. Pues yo siempre he sido afortunadamente responsable. Entonces tenía muy claro qué era lo que necesitaba hacer y cómo me tenía que ir en el colegio. En el colegio, en la universidad. Ya me quedé con el cuento del colegio. Pero entonces, cuando estaba ya medio organizado y con todo ese cuento, ese año que estaba entrando en el segundo semestre, ocurrió algo, y fue que mi padre falleció en un accidente, cayó una roca, y desafortunadamente pues solamente hubo un superviviente y mi padre no sobrevivió, era un viaje de trabajo. Eh, Esa es una de las razones por las que le tengo tanto aprecio a ella, porque estuvo tan pendiente de mí, entendiendo pues ese dolor. Y a pesar de las dificultades, también fue una fuerza que recibí, unas ganas de salir adelante, y, y estaba completamente obsesionado con el estudio, no solamente por la parte de mi responsabilidad, sino porque de verdad me di cuenta que me encantaba lo que estaba haciendo, y trabajé muy, muy fuertemente en eso. Creo que lo más difícil siempre ha sido para mí la interacción con otras personas. Entonces, siempre que me dejan solito, creo que me administro un poco mejor que cuando tengo que trabajar con otras personas. Y ahora ha ido cambiando la situación. Ahora que estoy más adulto, de hecho, ya aprendí a administrarme solo, y ahora me hace falta es tener compañía, porque vivo completamente solo y me siento un poco solo. Entonces, la vida da muchas vueltas, ¿no? Te No sé. quiero interrumpir aquí, Jorge, un poquito porque me pareció muy, muy lindo. Gracias por compartir la historia de tu padre y pues esta situación difícil que tuviste que enfrentar entrando a la universidad, que no solo es el choque de estar solo o ajustarte a la ciudad, a la universidad, sino esta situación que tuviste que vivir al principio de tu carrera. Y me gustaría preguntarte un poco, conectar un poquito una historia que nos quedó como pendiente
le dijiste a tu mamá, mamá, ayúdame, quiero entrar a la universidad a estudiar música, y tenías un poco de temor de contarle a tu padre sobre el tema de la ingeniería. Cuéntanos cómo fue ese manejo con tu padre al final, antes de su fallecimiento, para de pronto recibir ese apoyo. ¿Cómo fue su reacción respecto a que estudiaras música? Sonará un poco paradójico, pero realmente mi padre sí me apoyaba. A él le preocupaba de sobremanera el tema de la carrera profesional. Le preocupaba que yo llegara a ser un profesional y después de tanto esfuerzo no tuviera cómo sostenerme, no pudiera sacar adelante una profesión que pues tan difícil que es ser artista y especialmente en un país como estos. Él sí me apoyaba, yo no lo sabía, tal vez no era muy consciente de ello porque al final del día el que me llevaba a tocar en Florencia era él. En su carro metía todos los instrumentos y me llevaba, pero él me decía, déjalo como hobby, yo entiendo que te guste, pero estudia acá. Eh, Cuando yo regresé a hacer la audición en Ibagué, me vi con él. Mis padres eran divorciados antes de que mi papá falleciera. Entonces yo pasaba mucho tiempo con mi mamá, pero visitaba a mi papá constantemente. Entonces visité a mi papá y un día fuimos a cenar, él tenía un restaurante y estábamos cenando en el restaurante y yo le dije, pa, es que yo no sé, yo estoy muy nervioso, yo todavía no sé si voy a pasar, estaba muy preocupado, muy angustiado. Y él me dijo, hijo, pues yo te voy a decir la verdad, a tus espaldas te inscribí en la universidad de acá, pasé tu puntaje del ICFES y pasé tus papeles y te inscribí como primera opción en la licenciatura en artística que hay acá y como segunda opción en ingeniería de sistemas. Y si pasas, pues tú quedas con la opción de decidir cuál de los dos vas a estudiar. Para bien o para mal, pues fue algo, yo ahora lo veo como algo bonito, pero pues hay muchas formas de verlo, ¿no? Él estaba preocupado por mí. Realmente esa es la finalidad de todo, eso es lo que yo veo. Eh, Cuando pasé, pues él me felicitó, estuvo pendiente y obviamente intentó apoyarme mientras estuve en Ibagué. Las últimas vacaciones que tuve, es decir, entre el primer y segundo semestre, yo lo visité de nuevo y él insistía. Yo estaba muy feliz, pero él insistía en que me quedara. Me decía, hijo, no pasa nada, mira, quédate, iniciamos otra vez, es solo primer semestre, todo el tiempo intentándome convencer. Mencionaste algo importante al inicio de la charla cuando me presentaron, y es que yo soy diagnosticado con personalidad bipolar. Lo que implica es que tengo bajones de energía, bajones de emociones y unos momentos muy altos, unos picos. Entonces, cuando estoy muy emocionado, siento que todo es perfecto y que soy Superman. Y cuando tengo bajones, siento que todo es horrible y que tengo que cambiar todo en mi vida. En ese momento tuve un bajón y mi papá estuvo a punto de convencerme de que me quedara. Y al final, no sé, no lo hice, por cosas de la vida no lo hice y él pudo haberme convencido en el último momento. Esas vacaciones yo viajé con él a Bogotá y estuvimos visitando a mi mamá y a mi hermana que en ese momento estaban viviendo en Cota y nos vimos con mi papá una última vez en el centro comercial, en un centro comercial que ahorita no recuerdo, el que tiene Diversity, es lo único que recuerdo. Pero fue la última vez que vi a mi papá. La última vez que lo vi, pues se cerraron las puertas del ascensor y él iba bajando por el parqueadero. Gracias, Jorge, por compartir esta historia tan interesante, tan valiosa y tan humana para también conectar con nuestro público, porque quienes nos están acompañando hoy como por primera vez en nuestro programa, nosotros hacemos este tipo de entrevistas con personas que han tomado diferentes tipos de carrera para aprender no solo qué estudiar, sino lo que implica a nivel humano, emocional, de sacrificio familiar, de inversión financiera, llegar hasta el punto donde llegamos en nuestras carreras. Y la historia de Jorge hoy en día nos conecta a todos de alguna manera porque todos hemos pasado situaciones también muy emocionales y enfrentar todo esto donde a veces estamos indecisos. La familia juega un papel muy relevante en nuestras decisiones, pero también en un momento dado, perdón, debemos ser un poquito tercos y defender nuestra posición. Entonces, creo que te felicito porque ese pequeño elemento de terquedad llevó tu carrera hacia donde estás hoy, que veo que te apasiona inmensamente. Francisco.
Sí, yo quería agradecerte mucho por compartir esto que nos cuentas del lado de tu papá y de salud mental, porque muchas veces nosotros contamos acá la historia solo de, bueno, ¿y qué estudiaste? ¿Cómo fue? Pero hay toda esa humanidad detrás de lo que está pasando y el desafío de que se le muera a uno el papá es bien difícil. Mi papá se murió cuando yo estaba terminando el primer semestre de la universidad, entonces cuando te escuchaba hablar como que siente uno muchas cosas y yo sé que es el caso de muchas personas y son desafíos grandes que uno está afrontando a una edad muy temprana y pues como en esa época de la vida que uno está como empezando a vivir solo o a vivir lejos de la familia y hay muchos desafíos que están pasando al mismo tiempo. Y nos hablas también de salud mental. Creo que este lunes que pasó fue como el Día Internacional de la Salud Mental. Mañana nosotros tenemos una charla, un panel en Devolver Conciencia acerca de salud mental también. Y a mí me gustaría preguntarte un poquito más al respecto de tu salud mental y del trastorno bipolar. Eh, ¿Cómo, eh, ¿Cómo fue esa experiencia de manejar esta enfermedad estando en el pregrado? Y si me permites preguntar también, ¿en qué momento recibiste diagnóstico? Porque muchas veces los diagnósticos de salud mental se demoran muchísimo tiempo y uno como que solo en retrospectiva dice, ah, con razón pasaban todas estas cosas en mi vida. Cuéntanos un poquito más de ese aspecto de tu salud mental en el pregrado. Bien, más que el pregrado, yo puedo buscar evidencia desde mucho más atrás. Mientras estuve en el colegio sufrí de la misma situación. De hecho, en alguna vez pensé que tenía que hacer una tarea de matemáticas y yo decía, me estaba sintiendo muy mal y yo decía, yo no puedo hacer esto, yo no me imagino en una universidad teniendo que hacer esto y estando en la condición en la que estoy. Pero cuando pensaba sobre la música, decía, así esté mal, por lo menos sé que puedo enseñar y voy a estar tranquilo y sé que puedo, mientras esté haciendo música, no importa si me siento mal, no pasa nada. Bueno, pues sí pasa un poco más de lo que uno se imagina, pero es un poco más fácil de lidiar con eso. En la universidad, pues yo empecé a intentar buscar ayuda, estuve con varios psicólogos, con la psicóloga de la universidad, luego estuve buscando psicólogo por EPS. Realmente no hubo diagnóstico. Todo ese tiempo nunca hubo diagnóstico. A mí lo que me salvó la universidad o me apoyó, porque pues yo hubiera sobrevivido, sé que sí, pero lo que realmente me ayudó a despegar fue estar rodeado de personas que tenían la misma pasión que yo. Y tuve la fortuna precisamente de ese muchacho de la audición, Jordi Vargas, él me adoptó, porque si es introvertido, a uno lo adopta un extrovertido. Entonces, él me adoptó y cuando teníamos que hacer trabajos y yo estaba en un bajón horrible, me decía, no, camine, camine, hágale, yo lo ayudo y me impulsaba y me empujaba hasta que yo hiciera las cosas porque teníamos que sacarlo bien y él sabía que yo tenía el talento y la capacidad, pero no le gustaba verme así y a veces pasaba lo mismo al revés, él como que, tengo mucha pereza o lo que sea y yo lo empujaba, no, camine que tenemos que hacer el trabajo, que tenemos que hacer esto. También tengo una amiga, pero en ese momento estaba al lado de nosotros que se llama Richeli. Ella viajó eventualmente a Argentina y ahora está en España. Pues se le extraña bastante, pero entre los dos me empujaban y el que quedó al final del día fue Jordi y nosotros seguimos hasta el último semestre trabajando juntos, hicimos la tesis de grado juntos sobre el tiple solista en Colombia. Entonces, diagnóstico realmente de lo que tengo, lo recibí hace menos de 2 años, para ser honesto. Pasé por muchos psicólogos. Eventualmente en Bogotá, antes de que me fuera a Estados Unidos, me diagnosticaron con depresión y estuve en proceso psicológico mientras estuve en Estados Unidos y hace ya casi 2 años la psicóloga con la que yo estaba hablando, estaba yendo a terapias, me decía, oye, ¿tú no has considerado que tienes un trastorno bipolar? Yo le dije, la verdad es que no y no sé qué es. Y me empezó a explicar.
Me dijo, pues el trastorno bipolar es lo siguiente, uno tiene como un punto estable, que es como me ven en este momento, está el punto depresivo, que es cuando uno tiene lo mismo que los síntomas de una depresión, porque las personas sienten que no, a veces no se pueden ni siquiera mover de la cama, es algo bastante limitante, a pesar de que uno crea, no, pues échele ganas y eso. Es una situación mental tenaz y que muchas personas sufren de eso, a pesar de que no lo quieran aceptar. Y la otra condición se llama manía. Un episodio de manía es cuando uno tiene la energía súper elevada, entonces uno se emociona por todo, quiere hacer todo, todo lo hace feliz, uno se siente en sincronía y paz con el universo. Era lo que yo me imaginaba. A mí hasta la música se me sincronizaba con las acciones, o se me sincroniza, pero ya lo identifico mejor. Entonces se sincroniza y uno empieza a sentir, es como que está en una película, ¿no? Todo está pasando por una razón, este es el guión, esta es la dirección correcta a través de la cual se tienen que desarrollar los hechos. Entonces uno se convierte en el protagonista de su propia película, se le sube el ego al techo, cree que es inmortal y me he lastimado física y mentalmente de esa forma. De hecho, esta enfermedad, esta condición me hizo perder pues varias personas que estimaba mucho en el camino. Gracias por compartir, Jorge, esta información tan valiosa, porque además cuando hablamos de temas como estos abiertamente y con honestidad, también podemos ayudar a otros y a otras que están allí, al otro lado de la pantalla, a identificarse y de pronto cargar esta información para sus adentros y decir, bueno, de pronto vale la pena explorar esta posibilidad para llegar a tener un poco como ese punto estable en el que estás el día de hoy y sentirte tranquilo y sentirte bien y poder seguir cumpliendo tus sueños. En este caso, gracias a la educación, pero en general tener una vida, digamos, tranquila. No llamémosla normal, simplemente una vida donde te sientes que puedes estar conectándote bien con las personas y, como tú dices, no hacerle daño a personas que te quieren, que de pronto hoy en día te hubiera gustado no haber afectado la manera que ocurrió. Volvamos un poquito atrás, Jorge, a este momento que estabas en el conservatorio. Te voy a preguntar algo desde la ignorancia más grande del mundo. Soy una persona a la que le encanta la música, pero no sé qué es estar en un conservatorio, no sé qué es estar tomando una carrera de música. Cuéntanos un poco de qué se trata la carrera que tomaste en Ibagué y cuáles son esos factores claves de éxito que tú consideras para alguien que quiere estudiar una carrera como la que estudiaste. Bien. En el caso de un conservatorio o unos estudios profesionales de música, hay que tener en cuenta algo, y es que la música, al igual que cualquier ciencia, se divide en muchas ramas. Entonces podemos hablar de musicología, podemos hablar de la interpretación, podemos hablar de etnomusicología, que es estudio, digamos, de las músicas tradicionales, podemos hablar del arreglo de instrumentos, que es la lutería, podemos hablar de la ingeniería de sonido, todo este tipo de ramas. En el conservatorio en ese momento tenían dos carreras, licenciatura en música, que es pedagogía, y maestro en música, que es interpretación. Hoy en día han abierto dos técnicos también, uno en construcción de instrumentos y uno en ingeniería de sonido. Cuando yo estudié allá solo habían esas dos carreras. Yo no creí que tuviera la posibilidad de hacer la parte de interpretación, además de que yo vivía en todos los instrumentos y para estudiar interpretación tenía que ser un solo instrumento. Entonces, la licenciatura en música, que fue lo que yo estudié y de lo que puedo dar, digamos, mi experiencia personal, es lo siguiente. Es una mezcla de estudiar pedagogía, entonces tiene todas las materias normales de historia de la pedagogía, didáctica de la música en este caso, legislación escolar, todo lo que requiere un docente saber para ejercer sus funciones como docente. Pero adicionalmente tiene el componente musical. El componente musical no es como se lo imaginan muchas personas de, usted estudió música, o sea que usted toca todos los instrumentos. No. Hay unos instrumentos que cumplen funciones muy importantes, tanto profesional como socialmente. En el caso de Colombia tenemos el piano, que es el instrumento que sirve sobre todo para escribir la música. Para ser un compositor se necesita trabajar mucho el piano. Y en segundo lugar está la guitarra. La guitarra es específicamente por Colombia, porque mucha música en Colombia se maneja con la guitarra, además de que cuenta la posibilidad de moverse más fácil que un piano. Entonces, en base a eso, el programa del conservatorio
se enfocaba en esos dos instrumentos, que nosotros manejáramos bien la guitarra y que manejáramos bien el piano con esos objetivos. Sin embargo, en el conservatorio implementaron un nuevo pensum cuando yo entré, con un énfasis en dirección instrumental para dirigir agrupaciones, por ejemplo, dirigir una banda sinfónica de un pueblo, para dirigir una orquesta de cuerdas. Entonces ellos abrieron 4 ejes. Entonces está banda sinfónica, que es en la que yo estudié, está cuerdas tradicionales para tocar pasillos, bambucos y toda la música tradicional, estaba coro y estaba cuerdas clásicas, o sea, de música clásica, que es como para las orquestas específicamente. Entonces, uno se enfoca, en ese caso, por donde se quiere ir. Algo importante entender es que la música, a diferencia de muchas carreras, tiene un problema, y es que requiere de mucha memoria muscular. Y la memoria muscular no se puede ejercitar de la misma forma que la gente que estudia la noche antes para un parcial puede hacer. Entonces, si yo no estudié toda la semana para mi examen de piano, en una noche va a ser muy difícil que logre solucionarlo. Se puede, claro, pero va a ser muy difícil. Lo mismo ocurre entonces con la guitarra, con cualquier instrumento. Se trata de la constancia del estudio. Yo no puedo esperar a la noche anterior para intentar aprenderme todo lo que vivo en el parcial. Y eso es algo que las personas necesitan saber antes de entrar, ojalá, para que no se enfrenten con una realidad bastante diferente a lo que creían que era la universidad. A mí me parece genial lo que nos cuentas, sobre todo esta última parte de esa formación académica, que nos has dado todo, una visión desde todos los ángulos de esa experiencia de estar en la universidad, ¿no? Ese aspecto familiar, personal, de salud mental, y nos destacabas también más temprano como tener esos amigos, tener ese entorno social es fundamental en la universidad, porque muchas veces uno cree, no, yo acá vengo a estudiar y ya, chao, y eso es lo único que pasa, y es una experiencia completamente transformadora que lo obliga a uno a crear una red social muy fuerte que lo apoya y es lo que le permite tener éxito. Y ahorita nos cuentas cómo la carrera tiene un componente, como es una licenciatura, un componente fuerte de pedagogía y de legislación, de entender cuál es el rol docente y formarte como docente, y al mismo tiempo te entrenas como músico, que es una cosa que nos dice acá muy bien, muy claro, que es de constancia, y que te enfocaste como en este lado de dirección de bandas sinfónicas, que a mí me parece muy bonito escucharlo, porque yo cuando estaba en mi pueblo, y Angélica, que está detrás de cámaras acá también, nosotros estuvimos en la banda del pueblo. Yo tocaba la flauta traversa, ella tocaba el saxofón, si no me equivoco, o el clarinete. Ya no sé qué tocaba Angélica nos tiene que escribir por algún lado que tocaba, porque ella es un poquito más grande que yo. Pero esas son experiencias que a uno de niño le cambian la vida, le abren la mente. Contactarse con la música es supremamente satisfactorio. Entonces, la siguiente pregunta que quiero hacerte es, listo, ya tenemos esa claridad de que estudiaste esta licenciatura en música. ¿Cómo ves hoy, desde el trabajo que has hecho, el rol de haber estudiado esa licenciatura en tu vida? Porque te he escuchado varias veces que te gusta mucho la pedagogía, que te gusta mucho enseñar. ¿Qué es eso que te gusta de esa labor como licenciado en música? El poder transformador que tiene. Realmente ese es lo que me encanta de todo esto. Yo, como les decía, crecí muy frustrado en mi educación. Era un muchacho que tal vez tenía ganas de mucho y me daban muy poco. Desde que estaba en el colegio siempre me daba cuenta de que los profesores tendían a llevar como tareas repetitivas, procedimientos que tal vez no eran inspiradores. Y siempre desde que empecé la licenciatura he creído que la educación tiene un poder transformador muy grande. Y por ello nosotros necesitamos educar realmente a los educadores
para que ese poder transformador realmente logre su cometido, porque si seguimos utilizando métodos de enseñanza de hace un siglo, que es lo que muchas veces hacemos. Bueno, muchachos, abran el cuaderno. Por favor, copien en sus agendas. Para mañana me traen tantos ejercicios hechos y nos vemos. Y al otro día hágale otra vez. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. A mí me parece que ese es el tipo de trabajos que hacen que las personas, hacen que los chicos pierdan ese deseo de aprender. Los humanos son naturalmente curiosos, somos naturalmente curiosos. Y ese tipo de tareas repetitivas, pues realmente ya están mandadas a recoger. Entonces, precisamente por eso he buscado crear un espacio que sea para explorar las capacidades creativas de las personas, para explotar las capacidades creativas de los niños, un espacio que sea diferente. Y actualmente, como les decía, estoy trabajando con la caja de compensación con FACA del Caquetá, precisamente para llevar esa oportunidad a los chicos, sin importar de dónde vengan, sin importar su origen o sin importar su género. Todos son bienvenidos y la idea es que exploremos esa creatividad desde la música para poder crear algo nuevo. De hecho, mañana tengo un evento de Confaca en el cual vamos a mostrar los resultados de eso. Ya tuvimos un primer concurso de composición, hubo premiados y mañana les vamos a mostrar a toda la población vinculada a Confaca qué es el trabajo que se ha venido haciendo y la música que los mismos chicos han creado con mi guía. Me parece súper genial eso y es también como muy en línea con lo que tratamos de hacer acá en Devolver Conciencia, es brindarle este tipo de contenidos que estamos generando en este momento a docentes alrededor del país y a sus familias para que hagan esa exploración vocacional y que se inspiren con historias como la de Jorge, que lo dejan a uno pues pensando muchas cosas del lado personal y del lado artístico. Me parece muy bonito también, y debo hacer la mención, que muchas veces el miedo que él nos contaba como del papá, uno piensa, estudiar artes y eso, eso como que no funciona profesionalmente, y ya vemos que sí, estamos escuchando una historia en la que Jorge está cumpliendo su sueño de transformar las vidas de sus estudiantes a través de la educación, de haberse formado como licenciado en música. Ahora yo quiero preguntarte, listo, entonces vas terminando el pregrado y en algún momento te vas a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso en tu vida de irte a Estados Unidos? ¿Qué te llevó allá? ¿Y cómo fue esa experiencia? A ver, el viaje a Estados Unidos fue algo que ocurrió con el tiempo. Yo recuerdo mucho, cuando estaba en el colegio, hubo una película que a mí me marcó mucho. Yo la repetía mucho, que se llama August Rush. El nombre que le dan en español es Escucha tu destino. Es la historia de un niño huérfano que cree que a través de escuchar la música puede encontrar a sus padres. Entonces, él todo el tiempo está escuchando música en su entorno, o sea, no son instrumentos, sino que en todos los ruidos que escucha música. Y él sigue la música como si fuera un mensaje que le estuviera siguiendo para encontrar a sus padres. Hay un punto en el que a él lo descubre, él se está escondiendo, termina durmiendo en la calle y se esconde debajo de una cama en un orfanato de una iglesia. Y lo descubre un sacerdote que lo lleva a una de las escuelas más prestigiosas del mundo en música y de Estados Unidos. Y cuando él lo lleva allá, todos deciden que realmente es un prodigio y que él debe tomar clases, sin importar su edad, sin importar de dónde viene. Él está utilizando un seudónimo, entonces tampoco saben de dónde viene. Entonces a él le dicen August Rush. Y a mí esa película me marcó mucho, siempre me pone muy sentimental, la vi hace menos de un mes otra vez y me encanta y me saca lágrimas y todo. Pero viendo esa película, a él le dan eso, le dan una beca. Y yo decía, yo tal vez para el pregrado no estaba preparado, pero desde que empecé la carrera dije, yo tengo que hacerme becar para estudiar algo. Yo sé que yo puedo, yo sé que necesito esforzarme y yo quiero estar becado. Entonces, especialmente en los últimos años, le metí más y más empeño a la carrera, teniendo muy en cuenta que cuando iba a terminar, yo quería y necesitaba estudiar becado una maestría en música y ya para ese punto sabía que quería estudiar composición
pasé años revisando universidades en todas las partes del mundo, en todos los lugares. Y tuve la oportunidad de conectar con una amiga que estaba en Estados Unidos, que me dijo, yo conozco a la profesora ella es clarinetista, se llama Luisa Raigosa y le tengo muchísimo cariño. Me dijo, porque la conocí en el Conservatorio del Tolima, ella estudió allá conmigo y se fue. Y me dijo, yo conozco a la profesora de composición, ella es un amor y seguramente si hablas con ella puede ayudarte con todo el tema. Y contactamos, hablamos y ella me dijo, no, nosotros podemos ofrecerte beca para que no tengas que pagar nada. Lo único es que podemos ofrecerte un trabajo de medio tiempo y el resto del mantenimiento y de la manutención tienes que conseguirlo tú. Pero yo te puedo ayudar a conseguir otro trabajo para que trabajes y reúnas el dinero. Entonces, ella se llama la doctora Jennifer Margaret Barker, es compositora de Escocia y básicamente me adoptó. Todo el tiempo que estuve allá, me recibió con los brazos abiertos y luchó por ayudarme en todo lo que le fuera posible. Y si les digo algo, así son muchos docentes. En el extranjero es muy común que si ustedes contactan universidades en Estados Unidos, por lo menos, la experiencia en general ha sido que ellos quieren tener estudiantes extranjeros, quieren ofrecer las becas, quieren utilizar ese presupuesto. Y si nosotros hacemos el contacto, ellos van a luchar para que nosotros podamos llegar allá. Y me pasó porque cuando yo ya estaba en Estados Unidos, una amiga mía, que se llama Lina María Luisa Marín, me escribió y me dijo, yo quiero estudiar una maestría en piano allá, y yo le dije, sí, voy a hablar con la profesora. Hice por mí lo que hicieron, hice por los demás lo que hicieron por mí. Y hablé con la profesora, y la profesora hizo todo lo posible para que ella llegara. La primera vez, ella no pudo pasar por el inglés, y le tocó pegarse a estudiar inglés un año. Cuando yo le volví a escribir, me dijo, Jorge, es que yo la verdad no tengo el dinero para pagar el PIN, por decir algo. Eso tiene otro nombre, pero digamos el PIN de inscripción. Yo le dije, Lina, yo no necesito que pagues el PIN, yo te lo pago, yo necesito es que tú le metas las ganas a ese examen y que estés acá el próximo año. Y lo hizo y se fue a estudiar allá, terminó la maestría en interpretación de piano este año, y pasó a un doctorado y actualmente está estudiando un doctorado en interpretación de piano allá en Estados Unidos. Bueno, va a tocar tenerla invitada más adelante, Jorge, porque qué historia más linda la que nos cuentas también de ese esfuerzo, ¿no? Que mencionas muy, muy importante, es que casualmente, aunque Jorge y yo no nos conocimos en ese momento en la universidad, yo también estudié en la Universidad de Delaware. Y cuando pasaba por el departamento de música, me encantaba escuchar a los que estaban tocando el piano, a veces me entraba, miraba a los que estaban practicando, qué hermosura. Y saber pues que estabas allí y una compañera tuya a quien ayudaste me parece muy emocionante. Te pregunto, ¿cómo fue tu experiencia con el tema del idioma para poder pasar a la universidad? Porque fíjate, con tantos retos que a veces vivimos para poder salir al exterior a estudiar, a veces tenemos el talento para ganárnosla, tenemos las ganas, pero el idioma a veces se nos convierte un poquito en una barrera. A veces yo pienso que es un poquito más mental que de habilidades. ¿Cómo fue tu experiencia aprendiendo el idioma para poder estudiar y especialmente música? Bien, música específicamente tiene una dificultad, es que tiene el lenguaje técnico bastante especializado. Entonces ellos le piden a uno manejar un nivel medianamente alto del inglés. Yo tuve la fortuna de que a mí mis padres me impulsaron a aprender el inglés desde que estaba muy joven. Y me fue bastante bien con eso. Yo creo que, bueno, uno, si tenemos la oportunidad de estudiar el idioma desde muy pequeños, ayuda, y tener esa constancia es importante, pero tanto para el inglés como para la música, siempre lo más importante, sin importar la edad, es la constancia. Yo a esta fecha todavía sigo estudiando idiomas, en este momento estoy estudiando italiano. Y lo importante es que todos los días, así sea 10 minutos, uno está ahí. Hay otras, la tecnología hoy ayuda para muchas cosas, entonces hay otras herramientas de las que disponemos que, por ejemplo, yo no tenía en mi momento. Hoy en día hay aplicaciones que le ponen subtítulos en 2 idiomas a las películas. Entonces uno pone Netflix, pone la película y automáticamente la aplicación pone los subtítulos en inglés para que uno pueda comprender lo que están diciendo hablado, y adicionalmente puede subrayar en español
o cuando uno pone el mouse encima en la palabra, muestra la palabra. Entonces, para mí es esencial ese tipo de cosas, involucrarse con el idioma, ver, por ejemplo, muchas películas en inglés, así sea con subtítulos, luego transicionar a subtítulos en inglés, ese tipo de cosas, escuchar música, buscar las letras de la música, averiguar qué significan las letras de la música. Cantar la música en inglés. Cantar la música en inglés. Todas estas son herramientas que lo que hacen es muy sencillo, nos acercan al lenguaje, porque las personas tienden a estudiar, por lo menos ese es el caso de lo que yo he visto hasta el momento, en la mayoría de las academias que yo encuentro, la norma es que estudian el lenguaje como si fuera una fórmula matemática. Ok, entonces si yo tengo I, entonces tiene que ir con am y luego tenemos que poner el verbo y entonces vamos, sí, lo van organizando. Claro, eso es importante entenderlo, pero nadie va a hablar inglés como si fueran fórmulas matemáticas. Necesitan también involucrarse de forma viva, sentir el idioma, hablar el idioma, estar participando constantemente en ese idioma. Claro, eso ha ido cambiando, pero era muy común cuando yo estaba, diría, joven ya. Uno empieza a creer que está viejo, ¿no? Ni siquiera tengo los 30, ya no estoy joven. Pero cuando estaba en el bachillerato, eso era lo que veía en las academias, era mucha teoría y la práctica quedaba a veces relegada a un lado. Lo más importante que sí les puedo decir, el consejo más importante que les puedo dar es, y esto es para toda la educación, no tengan miedo en equivocarse. Equivocarse es el fundamento del aprendizaje humano. Y lo digo no solamente como persona que aprendió inglés, que aprendió música a una edad tardía, porque para los músicos clásicos 17 años es demasiado tarde para ser músico. Fue una persona que constantemente está aprendiendo idiomas. Es fundamental equivocarse. No les dé miedo a hacer las cosas y equivocarse, porque les garantizo que de esas equivocaciones ustedes aprenden. A mí me parece valiosísimo esto que nos compartes del lado de aprender idiomas, y yo creo que esta lección de equivocarse es como a lo largo de la vida, en todas las cosas, en cualquier carrera que uno elija, que uno estudie, incluso en esto que hacemos acá en Devolver Conciencia, hay que equivocarse, y eso es como la mejor manera de crecer y de aprender, así que te agradezco muchísimo por compartir esto. Y nosotros, yo siempre haciendo como puyas de lo que hacemos en Devolver Conciencia. Nosotros mañana también tenemos un programa en vivo en Telemar, y tenemos una seccioncita de una clase de inglés, así que mañana la van a poder ver. Y es bonito porque trata de ser como muy desde la cotidianidad de Charlie, que es un vecino de Carolina, que tiene 15 años y nos enseña inglés, el inglés que él usa en su cotidianidad de una manera muy relajada, muy desparpajada, que siento que le permite a uno conectarse más con el idioma, y lo que es de practicar y de verlo como una experiencia humana más que como una fórmula que hay que seguir para aprenderlo. Yo quiero que nos cuentes un poquito de esa experiencia personal tuya estando en Estados Unidos. Entonces, vimos cómo fue la transición de Florencia a Ibagué, todos los desafíos que eso te puso también a nivel personal, lo que estaba pasando en tu vida, y ahora pues es una transición de Ibagué, de vivir en Colombia a irse a vivir en Estados Unidos, que pues las cosas funcionan a otro ritmo, es una cultura distinta, está el idioma, una exigencia académica también distinta, porque estabas yendo a estudiar una maestría. Te hago la misma pregunta que te hice hace rato. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cuáles fueron los desafíos que afrontaste y cómo los superaste? Bien, la transición fue un poco extraña. Afortunadamente, una tía realizó el mismo proceso que yo realicé en ese momento, lo realizó hace ya más de 20 años, y precisamente estaba por esa área. Entonces, ella me ayudó mucho con el hospedaje para ayudar a solventar el tema del arriendo, porque siempre es bastante caro. Pero yo mantenía era la universidad, entonces llegaba a la casa solamente a dormir. Lo único que necesitaba era un colchón y ya.
Yo creo que muchos estudiantes, de hecho, nos identificamos con eso. No necesitamos nada, necesitamos estar en la universidad y tener una cama donde acostarse a dormir y hasta el próximo día. Pero fue un apoyo bastante grande y fundamental, que no podría haber hecho las cosas si ella tal vez no hubiera atravesado por ese proceso unos años antes. La adaptación fue difícil, especialmente en el tema social. Como les decía, yo no soy una persona que se le facilite mucho la conexión humana. No sé exactamente por qué, por ahí debe haber otro diagnóstico psicológico que me hace falta. Pero cuando llegué, mi mayor amiga era Luisa, que ya conocía, y empezaron a preguntarnos era que si éramos pareja, porque yo solamente hablaba con ella y era porque me daba mucho miedo hablar con los demás y más aún hablar en el inglés. Pero poco a poco me tocó empezar a soltar porque tenía que hacer demasiadas cosas, tenía las clases de la universidad, tenía que participar, tenía que hacer absolutamente todo. Entonces, eso me ayudó a soltarme. Al principio uno tiene precisamente ese miedo. ¿Qué tal si digo algo incorrecto? Pero se van a dar cuenta de que cuando uno es extranjero, las personas normalmente lo que hacen es preguntarle si uno puede repetir las cosas, de la misma forma en la que nosotros hacemos con los norteamericanos que intentan hablarnos español aquí en Colombia. Ah, perdón, puedes repetirlo, no sé qué cosa. Y ya, es muy sencillo, especialmente en un ambiente académico, ¿sí? Eso es muy común. Entonces me di cuenta que equivocarme no tenía absolutamente nada de malo y yo empezaba a hacer preguntas y tal vez al principio no me entendían y yo les explicaba por otros lados porque recuerden, es terminología muy específica, es terminología muy especializada y entonces a veces no, muchas veces yo no sabía los nombres de las cosas. Yo a muchos sabía los nombres de las notas en inglés, pero a pesar de que conocía muchas técnicas avanzadas de música, muchas cosas muy complejas, no sabía cómo se llamaban en inglés. Y ese proceso fue el que me ayudó precisamente a encontrarlos. Y viendo, afortunadamente dentro de la música, pues teníamos la partitura yo sí la entendía. Entonces cuando decían, ok, esto se llama tal cosa, yo veía la partitura y lo relacionaba con lo que yo ya sabía de música y decía, ah, ok, a eso es a lo que se refiere. Y cuando no, pues hacer preguntas. De nuevo, ha sido tarea de toda la vida y todavía sigo haciéndolo. Equivocarse no es algo malo, equivocarse es la fuente del aprendizaje y todavía me tengo que recordar eso todos los días para no quedarme callado. No, maravilloso, Jorge, que, bueno, viviste esa transición y no te varaste por llegar, porque muchas veces, los estudiantes creen que, bueno, yo entré a la maestría, pasé y ya, listo. La maestría o los procesos de estudio en el exterior, incluso también en nuestro país, tienen un proceso, necesitamos adaptarnos, aprender y como tú dices, es un poco un experimento, ¿no? Vamos con la mente y el corazón abiertos a equivocarnos, a aprender. Y a mí me gustaría mucho saber, bueno, estando estudiando ya esta carrera de composición musical, si nos puedes describir un poco cómo es eso de una maestría en composición musical, si nos puedes contar un poquito, ¿es solo tomar clases, vas y tomas nota, practicas, te toca, cómo, además, qué requisitos necesitas para graduarte de una maestría como esta? Bien, la maestría en composición es interesante. Hay como cualquier carrera con algo, con una especialidad, hay una cantidad de clases generales que se deben tomar y al mismo tiempo hay una clase de enfoque en la cual uno se especializa, que en mi caso era la composición. Entonces, estábamos tomando clases de lo que correspondía a, digamos, teoría musical, dirección de orquestas, historia de la música, negocios musicales, que yo no quería al principio, pero ahora es como mi pan de cada día. Hay muchas cosas que uno dice, ah, yo no quiero esa clase, qué pereza, pero al final le termina no solo sirviendo, sino que uno lo termina gustando. Y el enfoque, entonces todas esas clases tienden a ser teóricas, en el caso de la música es teórico-práctica, pero el caso de la composición musical es muy extraño, porque los compositores escribimos la música que nosotros queremos, no la que el profesor quiere. Y siempre necesitamos tener un profesor, aunque hay otros que no hacen esto, pero, pero los profesores que a mí me tocaron afortunadamente, lo que intentan es sacar a relucir ese mensaje o eso que yo llevo dentro. Entonces, es muy difícil una clase de esas porque uno no llega
y le dicen, venga, es que usted tiene que borrar eso y tiene que utilizar estos acordes y tiene que utilizar esta melodía, porque esa no es la música, esa sería música de ellos, no de uno. Entonces es algo como mucho más humano. Es como, bueno, ¿qué querías decir acá? ¿Realmente te parece que estás transmitiendo el mensaje que quieres transmitir? Esto sería mucho más efectivo si lo hicieras de esta forma o de la otra. Entonces era dedicándole mucho tiempo a escribir ideas, a solidificar ideas. Disculpen al de la mazamorra. Si no estuviera aquí, iría de una vez a comprarme una jarra grande. Le extrañé muchísimo mientras estuve fuera del país. Y entonces yo iba a mis clases, dedicaba mi tiempo personal, me sentaba en el piano, escribía mi música, la llevaba a la clase y mi profesora, la doctora Jennifer Barker, me decía, bueno, listo, entonces, ¿qué quieres hacer con esto? Ok, vale, entonces mira, yo creo que de pronto esta nota la podrías mover así o la podrías duplicar así. Es como siempre, el profesor siempre pensando es en lo que quiere el estudiante. Entonces es bastante extraño, ¿no? Porque se ve muy poco que existe una clase donde el profesor esté supeditado a lo que necesita el estudiante en lugar de decirle al estudiante qué es lo que tiene que hacer todo el tiempo. A mí me parece súper interesante lo que nos cuentas porque, eh, digamos, yo hice un doctorado, ¿no? Y pues al fin de cuentas tienen en común lo que veo de mi experiencia de doctorado con lo que nos cuentas de tu maestría, que son labores creativas. Eh, y por más que uno tenga un jefe que le diga, más o menos este es el resultado que quiero al final, el proceso es de uno. Y a mí me parece fabuloso cómo nos cuentas que en el caso de estudiar una maestría en composición, que suele ser un desafío pedagógico tremendo, ¿no? Cómo guiar a alguien en encontrar lo que ellos mismos quieren crear. Eso me parece, no sé, me cuesta imaginármelo, pero me parece súper bonito porque es una labor artística completamente creativa. Y te agradezco muchísimo también porque nos abres mucho la cabeza de las opciones que hay para estudiar y para crear desde la música. Yo siento que muchas personas que no, me incluyo ahí, que uno dice, bueno, estudiar música es como, no sé, tal vez enseñas para ser el director de la banda en mi pueblito, que es no sé, lo que yo vi de que hace un músico. Probablemente él era licenciado en música también, pero siento que nos das una perspectiva muchísimo más amplia de ese quehacer. Yo quería preguntarte, ya que nos estamos acercando muchísimo más al final de nuestra conversación de hoy, es listo. Entonces, estudias tu licenciatura en música, haces tu maestría en composición, la haces en Estados Unidos. Luego llega ese desafío pues, de regresar al país, que te cuento, yo estoy en ese proceso de regresar al país y es duro. Pues yo lo que quería preguntarte es, en este momento de tu carrera, en donde estás, ¿qué es lo siguiente para ti? ¿Cuáles son esas siguientes metas profesionales que te has planteado? Y para nosotros es muy importante dar este mensaje también porque nosotros seguimos en constante construcción, ¿no? No es que nuestros invitados ya llegaron a la cúspide y es el fin de sus carreras, ya hasta luego y no hacen más, ¿no? Queremos escuchar de ti qué son esos desafíos que te has planteado hacia adelante, esas metas que tienes a nivel profesional. Vale, bien. Sí, es que no existe un final, especialmente para los creativos. El final de un proyecto lo único que representa es el inicio de otro. El regresar a Colombia lo hice el año pasado y mi recomendación más grande es siempre hagan muchos amigos y muchos contactos en donde quiera que estén. Porque lo que a mí más me ayudó cuando regresé fue que me empezaron a encontrar personas con las que yo me había relacionado antes y a decirme, usted conoce una persona que hace tal cosa y yo, venga, yo hago eso. Y me empezaron a llamar y empecé a organizarme profesionalmente. Mis objetivos a futuro son sencillos. Desde que llegué he querido ayudar a la comunidad. Entonces organicé un estudio de grabación, que es aquí donde me ven. Claro que pues mis equipos están para allá, entonces no pueden verlos en este momento.
Organicé el estudio de grabación con el objetivo de que los caqueteños tuviéramos una oportunidad de realmente crear nuestra música, porque todos los que han escrito música hasta el momento nunca nadie graba. Todo se queda perdido en el olvido. Entonces, para generar memoria y para generar oportunidades, siempre he creído la necesidad de tener un registro grabado de la cultura que representa nuestro departamento. Entonces, llegué acá, inicié con mi labor en Confaca, lo cual se convirtió, pues, en una oportunidad porque inicialmente no era el programa que tengo en este momento. Inicialmente estaba dando clases en los colegios y yo les dije, venga, ¿por qué no hacemos esto? Y agradezco mucho a mis jefes que ojalá estén mirando esto porque me llamaron mientras me estaban entrevistando y me tocó colgarles. Ojalá estén viendo la entrevista y les cuento que les agradezco mucho por la oportunidad de hacer el programa que estoy haciendo. Y todavía recibo estudiantes para todos los que se encuentren en Florencia, que estén viendo esto, recibo estudiantes que quieran aprender a escribir música, a inventarse canciones. Ahora que tengo esas dos oportunidades que realmente me llenan, lo único que me queda por hacer es eso, crear. Crear porque de hecho al organizarme e intentar ayudar, dejé de lado mis proyectos. He estado escribiendo muy poca música, entre las cuales pues hay muchos proyectos muy interesantes. Por ahí ya había ayudado a escribir una ópera y por ahí hay posibilidad de una segunda completamente mía. Y quiero pues hacer un show en vivo. Yo soy un compositor pseudo electrónico, me gusta incorporar toda clase de instrumentos y quiero hacer un show pues con mis controles. Les puedo de pronto mostrar un poquito a la cámara. Tengo esta clase de controles y me gusta usarlos. Normalmente las personas lo utilizan más dentro del estudio, ¿no? Para escribir la música, para hacer lo que llaman beats. En cambio, yo he aprendido a utilizar estos aparatos precisamente es para hacer un show en vivo, para tocar en vivo, para tocar en persona, para que las personas me vean realmente interactuar con estos equipos. Entonces, mi objetivo es escribir más música para mí y ponerla dentro de un show en vivo para que las personas puedan disfrutar de mi música. Jorge, súper emocionantes esos planes. Ojalá podamos más adelante llevarte a publicitar ese show en vivo que vas a crear, esa nueva ópera. Yo sé que tenemos que cerrar en algún momento y Francisco ya me va a empezar a hacer ojos, pero yo quiero preguntarte, Jorge, algo muy importante, dos temas. El primero es que nos cuentes un poco cómo le diste manejo a tu tema de salud mental durante tus estudios en Estados Unidos. Si nos puedes contar un poquito qué retos viviste adicional, que tuviste el tema de idioma, nos contaste cómo lo manejaste, cómo asumiste el tema de vivir en Estados Unidos, de tomar las clases, decidiste abrir tu mente, a aprender de todos los que te rodeaban, a conectarte y me queda como la inquietud de cómo fue ese manejo de esa parte de tu vida mientras estudias afuera. Bien, afortunadamente, como les decía, rodearse de las personas correctas es lo mejor que uno puede hacer. Y yo de nuevo logré toparme e identificar las personas que quería a mi lado. Poco a poco, creo que en ese momento estaba muy cerrado, poco a poco me di cuenta que podía compartir mis emociones, mis dificultades. Una vez tengo una historia muy, muy bonita y muy corta. Una vez estaba realizando una investigación sobre un compositor que yo admiro o admiraba mucho y descubrí muchas cosas de su vida personal que eran como polémicas, por decirlo de alguna forma. Yo lo admiraba mucho y en ese momento estaba en un episodio de depresión y me empecé a sentir muy triste y no sabía si era por haber leído esas cosas o exactamente qué era. Tenía en ese momento, después de esa investigación, una clase de órgano. Yo en este momento, de hecho, también soy profesor de órgano de iglesia. Actualmente le enseño a los futuros sacerdotes del departamento cómo tocar un órgano de iglesia. Y fui a la clase de órgano con mi profesor, que es un hombre muy, muy querido. Yo lo aprecio muchísimo. Él se llama David Shelat. Y llegué a la clase y me senté y empecé a llorar. Estaba como muy sensible. Y me sentía muy avergonzado, ¿no? Hacerle perder el tiempo de la clase a mi profesor. Y no, él lo único que hizo fue estar ahí y confortarme y cuidarme y estar pendiente y decirme que podía estar tranquilo, que eso no era absolutamente nada de malo.
Y ahí empecé a entender que mis emociones, sean o no a causa de una condición, digamos, un desorden de personalidad, no tienen por qué ser malas y puedo compartirlas con las demás personas. Y ese compartir poco a poco es lo que me ha permitido balancearme mejor. Por supuesto, empecé, después de ser diagnosticado con bipolaridad, empecé a tomar los medicamentos correspondientes, que fue un proceso de adaptación, pero siempre lo voy a recomendar. También nosotros guardamos muchas cosas adentro y empezar a permitir que esas cosas salgan también ayuda a regular esas cosas. No significa que no tenga el trastorno, no significa que el trastorno no sea algo físico, porque es algo físico, pero ayuda mucho a mantenernos estables. Y entonces, en ese proceso de medicarme y de permitir mis emociones que reciban una salida y pueda empatizar con otras personas que me rodean, ha sido una ayuda bastante grande. Cuando regresé, de hecho, he sufrido pues una dificultad que es, aquí no se consiguen los medicamentos que yo utilizaba en Estados Unidos. Me tocó volver a iniciar el proceso, tanto rodearme de personas en las que confío, como encontrar medicamentos oportunos. Y he tenido unas semanas muy interesantes porque los medicamentos tienden a mandarme a dormir bastante. Entonces un día tenía que dar clase y me tomé los medicamentos la noche anterior, pero fui a dar clase y estaba así como entre sueños, no me podía despertar, estaba muy, muy somnoliento. Volví a la casa, me quedé dormido y me desperté como 12 horas después. Yo sé que ese tipo de procesos son difíciles, pero invito a todos aquellos que tengan que realizarlos a que lo hagan, porque a pesar de que sean difíciles, es un apoyo bastante grande que les va a ayudar para su vida y soy testigo en persona de eso. Maravilloso, Jorge. Muchísimas gracias por compartirnos esa parte también de tu experiencia de estudios, no solamente mientras estuviste en Colombia, en Ibagué, sino también cuando estuviste en el exterior. Y una partecita que no quiero dejar de tu historia antes de cerrar es, sabemos que tomaste una maestría adicional, terminaste tomando una maestría en español o enfocado en un tema de literatura. Me encantaría que nos contaras un poco esa parte que ocurrió antes de tu retorno, después de la maestría en composición musical, antes de regresar a Colombia. ¿Cómo fue esa transición intermedia y cómo llegaste a tener esa oportunidad? Bien, la respuesta es muy sencilla, 2 sílabas, COVID. Estaba trabajando en Estados Unidos, a uno le dan un año, un permiso de un año para trabajar dentro de su profesión, dentro de lo que estudió, y comenzó el COVID. Cancelaron todos los vuelos, prohibieron las salidas y yo quedé atrapado en un país en el cual no iba a tener visa dentro de unos meses. Una amiga que conocí, como les digo, conocer gente lo es todo, lo he aprendido en la vida. Y esta amiga muy querida, Dominique Roberts, argentina, que estimo mucho, me dijo: oye, Jorge, pues yo estoy en la maestría en literatura, estoy dando clase ya es mi año de trabajo también, pero me enteré que unos chicos que iban a entrar el próximo año no van a venir por culpa del COVID. Cancelaron porque van a hacer las clases en línea, pero ellos querían ir a venir, entonces no quieren perder la oportunidad de venir y aplazaron la beca para otro momento. Entonces queda un dinero libre que tienen que utilizar. Preséntate a la maestría, es una maestría en literatura en español. Preséntate, yo hablo con el director del programa, tú haces una entrevista con él y efectivamente lo hice, me presenté, tenía los papeles, tenía el nivel de inglés. Claro que era al revés, la maestría era en español las clases, con norteamericanos hablándote en español. El director del programa era un ruso, es un ruso, o era, creo que ya salió de la universidad, pero un ruso que habla español e inglés. Y yo me entrevisté con él y me preguntaba, bueno, si yo leía mucho esto, y yo le dije, pues sí, toda la vida he leído, toda la vida he estado como muy metido en ese cuento, pero lo dejé un poco por estar metido en el cuento de la música. Me dijo, mira, yo necesito que si te voy a dar esta oportunidad, te comprometas. Debes sí o sí terminar el programa, porque nosotros no podemos aceptar a alguien bajo las condiciones en las que tú estás y que esa persona deserte el programa a la mitad porque no es posible, no se ve bien para la universidad. Yo me comprometí en eso. Durante los estudios de la maestría tuve una decaída bastante fuerte en mi condición psiquiátrica. Estuve internado una semana en un hospital
Y después de eso me demoré un poco, pero recobré las fuerzas para terminar mi semestre final de universidad y me gradué como magíster en lenguas, literatura y cultura, con énfasis en español, de la Universidad de Delaware el año pasado, en mayo. A mí me parece súper interesante tu historia porque nos contabas también cómo que resultaras estudiando tu licenciatura fue, creo que tus palabras fueron como una cadena de descuidos, de no haberte presentado a los otros programas. Y yo creo que más que una cadena de descuidos es muchas veces uno cree que situaciones como el COVID son, no sé, cosas que le quitan a uno oportunidades o puertas que se cierran. Y lo que nos has contado a lo largo de tu historia es cómo transformas estas circunstancias en oportunidades para hacer cosas muy interesantes. Yo creo que hacer una maestría es todo un proceso personal y eso también te ha permitido crecer mucho. Pero bueno, para ir cerrando, quiero hacerte una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es, ¿qué te hubiera gustado a ti escuchar que te dijeran cuando estabas terminando el colegio, cuando estabas todavía con tu banda de pop que luego se volvió de rock y estabas cantando AC/DC? ¿Qué te hubiera gustado escuchar? ¿Qué te hubiera gustado saber para prepararte para todo lo que se venía en tu vida y en tu carrera profesional? No te escuchamos. Perdón, me dio por experimentar con el muteo del micrófono. Yo tengo dos para compartir. Una, la que me hubiera gustado escuchar, y dos, la que escuché, que igual me ayudó de esa forma. La número uno es la que me hubiera gustado escuchar, y es lo siguiente. Para escoger una carrera, no escojan en base a lo que crean que les va a dar dinero. Digamos, profesionales hay muchos, y ya llegamos a una época en la que todas las profesiones están saturadas de profesionales. Si yo voy a escoger ingeniería, hay demasiados ingenieros. Si escojo medicina, hay demasiados médicos. Si escojo inclusive en música, ya somos muchísimos los licenciados en música, aunque siempre pues uno va encontrando las salidas, pero lo que realmente importa es precisamente eso, que uno busque las oportunidades y que uno sea bueno en lo que hace. Lo que me lleva a mi segundo consejo, que fue el consejo que yo recibí de mi papá cuando me estaba graduando del colegio y él se enteró que yo quería estudiar música. Él me dijo, hijo, no es que yo no quiera que estudies música, es que a mí me preocupa que tú te puedas desarrollar, digamos, profesionalmente y no quiero verte como uno de esos mariachis que tocan en los restaurantes y en las esquinas y eso. Pero el consejo fue el siguiente, pero sin importar lo que tú escojas, quiero que seas el mejor en eso. Así tú escojas ser un embolador de zapatos, yo te apoyaré, siempre y cuando tú seas el mejor embolador de zapatos de Florencia. Realmente espectaculares esas recomendaciones, esos consejos, Jorge. Te los agradezco muchísimo. Hasta yo misma, a veces a uno se le olvida, ¿no? Cuando tiene cualquier momento de la vida, hay algunas metas nuevas que uno quiere desarrollar y que se pregunta, bueno, ¿qué necesito hacer para continuar? Entonces, muchas gracias por compartirnos esas palabras sabias de tu padre y esos aprendizajes que tú has tenido durante la vida. Yo, pues, para cerrar por mi lado en esta entrevista, primero quiero darte las gracias por estar aquí, por compartirnos tu historia, por la autenticidad y la originalidad con la que has decidido hacerlo, la naturaleza. Me siento como que realmente estamos aquí con el Jorge de verdad, contándonos esa historia de vida y qué lindo que has llegado a cumplir tus sueños a través de la educación y esperamos que no solamente los que están aquí acompañándonos hoy en vivo, sino todos los que van a ver este video más adelante a través de la televisión o nos van a escuchar en Páez Cauca a través de la radio o que nos van a ver en este video cuando lo pongamos ya para reproducción en Facebook Live, en @devolverconciencia. Esperamos que no solamente con la historia de Jorge, sino con todas las que compartimos cada semana, se inspiren para hacer lo que dijo Jorge.
Crean que son capaces, sean un poquito tercos, busquen eso que les apasiona, que les encanta, no les dé miedo a equivocarse y busquen cómo pueden llegar a encontrar ese caminito para cumplir sus sueños a través de la educación, sin importar lo que les digan. No, que hay demasiados ingenieros, que hay demasiados matemáticos, demasiados músicos. Cuando me registré a la carrera de economía, ese consejo lo escuché de la persona que me estaba arreglando el pelo para ir a graduarme del colegio. Ay, pero usted economista, eso no sirve para nada. Bueno, pues aquí estamos. Entonces, no le crean a las personas que los echan para abajo, apóyense a las personas que los animan. Y si no encuentran a nadie, pues apóyense en nosotros, que nosotros creemos en ustedes. Francisco, para que cierres. Bueno, me suma Carolina dándote muchísimas gracias, Jorge, por darnos tu tiempo y toda esa vulnerabilidad de contarnos de verdad desde todos los ángulos esa experiencia de vida y esa experiencia profesional tuya. Eso es justamente lo que nosotros queremos hacer aquí en Devolver Conciencia. Y antes de darte la palabra para que te despidas de nuestra audiencia, quiero invitarte a ti y a todas las personas que nos ven en este momento a las siguientes charlas que tenemos. Mañana a las 11 de la mañana por acá mismo vamos a estar hablando acerca de salud mental en los posgrados. Y hay un numerito por ahí que siempre comparto cuando hablo de salud mental, y es que el 40% de los estudiantes de posgrado presentan síntomas de ansiedad o depresión. Así que si conocen a algún estudiante de posgrado, háblenle, demuéstrenle afecto, que probablemente esté dentro de ese 40%, e invítenlo a la charla que tenemos mañana. Y en la tarde vamos a tener nuestro programa en vivo en Telemar con una invitada de Buenaventura que va a estar espectacular también, que tiene un club de lectura que es maravilloso. Y bueno, esperemos que todas las personas que ven este video sigan acá conectadas para escuchar más de estas historias de invitados como Jorge, que abren su corazón con nosotros y nos llenan de inspiración. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Antes que nada, los invito a seguirme. Aprovecho el momento para la cuña radial, @HirmStyle en todas las plataformas, y también me pueden escuchar mi música buscando HirmStyle en cualquier plataforma de música, incluyendo YouTube. Bien, para despedirme quisiera dejarlos con las siguientes palabras. No sé si alguna vez han escuchado la frase que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. Quiero que todo el mundo se le quede esto grabado, y es que si el mejor momento para empezar a hacer las cosas fue hace lo que ustedes se imaginen que debieron haber hecho, segundo mejor momento para empezar es hoy, especialmente con la educación. No importa si tienen 5, 20, 25, 30 o 40 o 70 años, siempre, siempre, si quieren aprender y quieren educarse, nunca es demasiado tarde para aprender lo que ustedes quieran. Jorge, bueno, muchísimas gracias. Quiero hacer una cuñita final. Dale, ya que estamos de cuñas. Estamos de cuñas, bueno, acuérdense que nos pueden encontrar también en Si Puedo, en la página de Si Puedo tenemos mucha información para que encuentren sobre becas, sobre cómo estudiar idiomas gratuitamente, a bajo costo, cómo prepararnos para estudiar, para seguir los pasos de Jorge y de todos nuestros invitados e invitadas. Y también en el Caquetá, recuerden que a veces tenemos charlas en directo con colegios, con universidades. Si alguna vez quieren que nos comuniquemos con ustedes directamente para tener alguna charla donde tengamos contacto directo con estudiantes, bueno, nos pueden contactar a nuestro correo electrónico devolverconciencia@gmail.com. Gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias, Jorge. Gracias, Francisco. Chao. Chao.